Buen día, República, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y hoy te voy a preguntar en respecto a varios temas en dónde estamos. Bueno, evidentemente la República no está bien situada, pero no solo en el país, sino a nivel mundial. Estamos viendo por redes sociales, desde nuestro programa, por ejemplo, y también me llegan personalmente, un montón de quejas de madres, de padres, gente muy angustiada por lo que está pasando con sus hijos en la universidad. Sus hijos pequeños todavía, porque son esos muchachos, esas muchachas que recién ingresan a facultad, que tienen 18, 19 años, 20 años quizá algunos, los que hicieron el esfuerzo más serio por desarrollar su vida personalmente. Los que aún, mira lo que te digo, los que aún o los que todavía, y acá aparece una terminología que nos habla de resistencia. Hay un programa en España, un programa de un periodista, un eminente periodista de un perfil liberal, que precisamente cuando trata estos temas desde esa línea editorial, que es desde la postulación de una república liberal, desde un modelo de mercado libre, de competencia, de capitalismo, de propiedad privada, pero también de igualdad ante la ley, de separación de poderes, de garantías individuales, de derechos individuales, del principio de la igualdad ante la ley como el principio rector, el paradigma de la organización social de un poder legítimo y no otros derechos, sino que a partir de ese principio cardinal, de ese, digamos, imperio jurídico de la igualdad ante la ley, nacen todos los derechos y las responsabilidades de nosotros. Bueno, los que postulamos ese mundo, los que pretendemos que el mundo siga por ese camino, hoy por hoy estamos en la resistencia, dice este periodista español. Estamos en la resistencia. ¿Por qué? Porque ya ganó el modelo contrario, el modelo antagónico. Ya ganó la postulación de una revolución que hace siglos viene históricamente antagonizando a ese proyecto occidental. Sí, me refiero al marxismo concretamente, el marxismo como un sistema cerrado de ideas que postula un mundo antagónicamente diferente, que pretende, que tiene no solo la pretensión, sino la vocación y tiene inclusive el propósito de destruir a la República Democrática, por considerarla una especie de bufonería, de parodia de la burguesía patriarcal y machista, que lo que hace con sus capitales privados es someter a la clase obrera. Desde ese basamento ideológico que, digamos, históricamente prosperó con su éxito en la Unión Soviética, que prosperó en Vietnam, que prosperó en China, que prosperó en Corea, que prosperó en Cuba, que prosperó en Venezuela, que prosperó en Nicaragua, también prosperó, digamos que ese exitoso fracaso ideológico en las universidades de Occidente. Esto no es nuevo. Cuando hablamos de ideologías de género, cuando hablamos de principios de igualdad social, cuando hablamos de la democracia real, del igualitarismo social, de la distribución de las riquezas, todo eso son postulados clásicos del marxismo, que se pretenderán instalar económicamente en el modelo de la praxis de Lenin y sucesivamente esa praxis demostrará con carísimo precio histórico para su propia gente, se habla que 120, otros 144, quizá más, millones de habitantes rusos fueron exterminados por planes genocidas planificados, estratégicamente planificados por ese régimen, para que los números dieran en cuanto a la capacidad alimentaria que el régimen tenía para su gente. Siquiera estamos hablando ya de capacidad de crecimiento o desarrollo, sino que para más o menos maquillar los números, porque las hambrunas eran brutales. Las hambrunas, las enfermedades eran brutales, porque ese régimen que evidentemente colectiviza los medios de producción en el Estado, que los concentra en una suerte de acumulación de capital de Estado, pero que en definitiva es capital de gobierno, y ese Politburó decide como una suerte de Mesías, de gran príncipe, ese príncipe del que hablaba Maquiavelo, decide a quiénes le da, a quiénes no les da, cuánto les da y para qué les da dinero.
Esa es la economía del socialismo. Esa es la economía que se aplica en Cuba, que hoy plantean la teoría económica del control de precios. Son unos delincuentes. Son delincuentes verbales, son terroristas verbales, son terroristas lingüísticos, terroristas del pensamiento. Hablar en términos económicos de una teoría económica de control de precios, no sé, es como hablar de la teoría ecológica de la limpieza de la caca a los perros en la calle. Una cosa así, ¿no? Es decir, estamos en la teoría, entonces montamos teorías y ya le damos ese estamento con la semántica de la teoría de, y es todo un conjunto de cosas que nos indican un mamarracho de brujerías económicas, brujería jurídica, brujería social, brujería antropológica. Bueno, eso se instaló en el mundo, pero se instaló a partir de sus grandes brujos, de sus monjes negros, de los brujos que salieron de las academias, de las universidades de Europa y de los Estados Unidos. Para rastrear todo esto que es el movimiento LGBTQ, por ejemplo, para ir tomando rastros de los movimientos del igualitarismo social, de la sociedad inclusivista, hoy por hoy de lo que ya es la primera etapa de la transhumanización. Vamos a ver si nos da el tiempo hoy de explicar algo de eso. Proviene ya desde la década del 50, rastreable en el año 1954 a través de una legión de popes académicos, es decir, de doctores en filología, doctores en filosofía, filosofía académica profesional, antropólogos, sociólogos, historiadores, que se congregaron en una publicación universitaria altamente prestigiada en 1954 hacia adelante que se llamó The New Left Review, la publicación o la revista de la nueva izquierda. Y ahí estaban los Althusser, los Derrida, los Marcuse, estaban los John Austin, estaban Simón de Beauvoir, que también participaba de artículos, estaban los popes del movimiento de Frankfurt, es decir, todos los estructuralistas y postestructuralistas a la saga de Levi Strauss, que había sido un filólogo que planteaba que el conocimiento era a través del idioma, del lenguaje, y que el lenguaje podía tener contenidos, estructuras de contenido, y esas estructuras de contenido podían ser decodificadas y recodificadas. Es decir, hablaba en definitiva de la manipulación del lenguaje o del idioma para de algún modo entrar a manipular, digamos que, nuestras percepciones de la realidad. Pero no deja de ser eso brujería. Y a partir de esa brujería lingüística se va a desarrollar una legión de pensadores de esa nueva izquierda que van a asumir las premisas de un pensador comunista italiano, por excelencia el otro gran revolucionario histórico del marxismo, que es Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista en Italia y fundador del periódico Il Nuovo Ordine, o l'Ordine Nuovo, también se puede decir. El nuevo orden. Hoy de qué se habla? Del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, del progresismo woke. Son todas nominaciones, o el postestructuralismo en la educación. Son todas nominaciones, son todas terminologías que obedecen a un tronco en común o a una raíz fundamental que es el marxismo cultural, porque plantean igualitarismo, plantean desconfigurar el idioma de cada uno de nuestros países, es decir, romper con ese campo basal que nos da la unidad y que nos da la identidad, la pertenencia, pertenecer a una civilización, pertenecer a un proceso civilizatorio y dentro de un país o de una nación, pretenden romper, son como si tiraran varias bombas nucleares para romper con unidades que son básicas. La unidad territorial de los países también se va a difuminar cada vez más. Se están creando modelos de estados multiculturales, pluriculturales o multinacionales o pluriétnicos, como se pretendió en Chile, como se pretende en Colombia, y así se pretende desde ese foro de San Pablo que se radicalizan todos estos postulados y va hacia un socialismo más clásico, más radical aún, que el que se pueda plantear a nivel global desde el foro de Davos, desde el Foro Económico Mundial, desde los organismos internacionales. 1954, The New Left Review, todo el movimiento de Frankfurt, se van para Estados Unidos.
también fines de los 50, comienzo de los 60, acaparan las universidades de los Estados Unidos, todos estos personajes, todos estos y más, de los que ahora no me acuerdo. Pero surgen nuevos personajes que son nuevos popes del marxismo cultural vinculados a movimientos homosexuales, a movimientos gays, que se van dando ya en las décadas del 50 también, y muchos hasta llegan con mayor osadía histórica a decir que ya en el siglo XIX se daban movimientos gays, movimientos de la homosexualidad, los homófilos, que iban desarrollándose en su rebelión ante una sociedad que a su vez era también brutalmente discriminatoria. Y por reacción se comienzan a dar esos movimientos, que van a ser apuntalados profesionalmente, académicamente, por popes como la doctora Judith Butler, doctora en filología, catedrática de la Universidad de Chicago, que va a ser discípula prácticamente de las ideas de Simón de Beauvoir y del propio Hegel, y va a plantear, bueno, en sus libros, que el ser humano es un agente revolucionario y que es un agente revolucionario antes de ser un ser humano, una persona, y que puede modificar su percepción de la realidad a través del idioma. Y va a colaborar con el filólogo marxista Austin, inglés, y va a colaborar también con el filósofo, doctor en filosofía académico, también marxista, Stanley Fish, y tantos otros popes como Noam Chomsky, por ejemplo. Todos esos intelectuales que le van a dar el nivel, el rango de profesionalidad a todo esto, que le van a dar la autoridad de profesionalidad y de ciencia, van a ir permeando en esas universidades a nuevas generaciones que se van a instruir en estos paradigmas del neomarxismo. Por lo tanto, esto no es de ahora, es viejo. Y la pregunta que acá cabe es, ¿y desde el otro lado no hubo un antagonista? ¿Y desde el otro lado habían movimientos que defendían el proyecto original de la modernidad occidental, que era la construcción a través de esas revoluciones que se emancipaban de las tiranías de las monarquías absolutas y que se emancipaban de las tiranías de las colonias, como fue el gran ejemplo de los Estados Unidos propiamente? Estaban los que defendían, postulaban, contraproponían a estas teorías del marxismo cultural las enormes ventajas que tenía vivir en las repúblicas democráticas liberales, que el proyecto racional proveniente de los conocimientos científicos era el de la democracia representativa y de unidad nacional republicana? ¿Habían? No. Se dedicaron tan solo a la economía. Se dedicaron a profundizar en conocimientos económicos y sabido es que los economistas más expertos, los economistas que son realmente científicos de la economía, grandes artistas de las estrategias económicas, son de perfil capitalista liberal. Pero en su mayoría son eso, son economistas. No son filósofos, no son juristas, no son filósofos del derecho, no son filósofos de la historia, no son lingüistas, no son filólogos, no son artistas, no son historiadores. No elaboró masa crítica el liberalismo, no elaboró masa crítica interpretativa ni el liberalismo democrático, representativo, unido a esa fórmula que es República Democrática, no elaboró doctrina jurídica que avalara la construcción del Estado de Derecho como lo veníamos viviendo, que ya no lo vivimos, y por lo tanto ganaron en esos territorios desocupados prácticamente, deshabitados, que funcionaban automáticamente, ganaron los marxistas culturales a escala mundial. Ese es el panorama que yo veo en el mundo. Y ese es el panorama que se cierne sobre nuestro pequeñísimo país. Pequeñísimo en lo territorial, en lo poblacional y en lo incidente. ¿En qué puede incidir Uruguay planteando algo diametralmente opuesto a esta embestida hegemónica ya prácticamente de una tiranía cultural que está instalada desde los organismos internacionales, que está instalada desde los grandes grupos financieros, desde las corporaciones financieras que van provocando estos mamarrachos como en Argentina, como en Colombia, como en El Salvador, como, perdón, como en Nicaragua, como en Ecuador con Morales, como en Chile, y también en Europa, con las líneas que tienen, porque cuando hablamos de ambientalistas, cuando hablamos de LGBT, cuando hablamos de inclusivismo, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, estamos hablando de líneas de acción revolucionaria.
Son todas líneas en una especie de arco iris, precisamente como esa bandera, que son columnas revolucionarias organizadas sobre el sedimento, el sustrato doctrinario de esa revolución que lleva a la acción. Por eso en el Uruguay tenemos un Jerónimo Sena que le hizo la vida imposible al gobierno haciendo esa especie de desacato, ¿cómo lo llamás? De huelga, de disturbio social, de violencia social, junto a su propio director del liceo, que en connivencia con un alumno discrepan con el gobierno al extremo de un desacato a la autoridad porque se había resuelto con previo aviso arreglar una escalera y arreglar una especie de salón que no era salón, que era un corredor que lo tienen todo vandalizado y grafiteado, porque los muchachos ahora tienen el derecho de tener gremio. Gremio en los estudiantes del liceo, increíble, ¿no? Se altera el sentido de las palabras. El gremio era la unión que provenía de aquellas corporaciones medievales que era la unidad de los profesionales dedicados a un oficio o arte y que a través de esa organización planteaban sus derechos, sus reclamos en el mercado de trabajo, en el mercado de los valores. Y eso se trasladó, el gremio de los empresarios, el gremio de los alfareros, el gremio de los vidrieros, el gremio de los transportistas, pero eso se transfiere al aspecto del trabajo, los profesionales que prestan activamente una labor, que prestan su fuerza de trabajo a un empleador, se convirtió en sindicatos. Los sindicatos son organizaciones precisamente para eso, para unir, para reunir a un conjunto de trabajadores que cobran un salario a cambio de una tarea de labor o una tarea de trabajo. Trabajan por dinero, trabajan por salario, y de ahí que puedan constituir espontáneamente o no, en este país no se puede, acá es todo reglamentado, un sindicato, una organización de trabajadores que en virtud de un reclamo planteen entonces esa unidad de trabajadores para tener fuerza en la negociación bilateral con un empleador. Todo eso cayó, todo se corporativizó, todo eso está vinculado a una ideología marxista global. Y tengo respuestas de oyentes, por ejemplo, me dice esta madre, quiero repasar un poco este diálogo, me dice, escucho a Mercedes, se refiere a la escritora Mercedes Vigil, nuestra columnista de los viernes, escucho a Mercedes y sufro, no sé a dónde vamos a parar, pero tampoco nadie hace nada. Somos 20 dinosaurios, porque así nos llaman, luchando para no caer en esta locura. Y estamos en la resistencia, señora madre. Y en este país muy especialmente, en muchos otros ya hay un despertar político, le digo yo, y social hacia el modelo democrático, liberal y republicano. Por ejemplo, Javier Milei en Argentina. Quizá una fracción importante de lo que pueda liderar Patricia Bullrich. Quizá Giorgia Meloni, que la está llevando bastante peliagudamente en Italia, con muchos problemas por las embestidas, las oposiciones sistemáticas. Isabel Díaz Ayuso, que vuelve a ganar por goleada en Madrid porque representa este modelo liberal, democrático, republicano, de gestión abierta de capitales y de no tolerar esos principios igualitaristas. Y la va ganando por goleada. Quizá habría que estudiar el fenómeno más a fondo y ver por qué resolvió con esa drasticidad Bukele lo que resuelve en El Salvador. Quizá pudiera cambiar el mundo si el Partido Republicano ganara las elecciones, porque sabemos que está en una línea diametralmente opuesta a la del Partido Demócrata, que es el partido que lidera toda esta embestida del woke y del neomarxismo cultural entroncado, hipervinculado a los capitales corporativos que hoy trabajan en distintos aspectos y líneas revolucionarias y ya a nivel de laboratorios planteando una transhumanización, es decir, hormonizar el cuerpo humano, que a través de la autopercepción de las personas, de acuerdo a estas teorías que yo les venía mencionando, puedan convertirse en el otro sexo mediante, bueno, hormonizaciones, mediante operaciones también, tratamientos quirúrgicos y tratamientos hormonales, pero se va a llegar a más. Ya laboratorios están trabajando con los genes recesivos. Desde que se descubrió el genoma, se descubrió en verdad la caja de Pandora para estos muchachitos y muchachitas de la brujería científica. Están surgiendo pequeños grupos políticos también, por supuesto, le digo, pero todo esto es muy pequeño en Uruguay, quizás son conatos, quizá puedan prosperar, quizá no, son como intentos. En Uruguay ya es tarde para mí.
Evidentemente imponen el lenguaje inclusivo, lo imponen en las universidades y lo imponen en la Intendencia Municipal de Montevideo. Jamás usaré una E o una arroba, me dice ella. Claro, por lo del todes. Y evidentemente me dice que su hija sufre mucho. Mi hija dice, pobre Lu, ¿cómo sufre por todo esto? Es la nena que va a estudiar en la facultad. Sí, mi pobre Lu se enoja mucho. Y pobrecita, me imagino, no pueden estudiar en paz, le respondo. Por eso te decía que mis hijos la van a pasar mal en este mundo. Por suerte tiene un grupito que piensa como ella. Fíjate vos en qué nivel estamos, ¿no? Pobrecita. Por suerte tiene un grupito de amigas y amigos que piensan igual o bastante parecido y se refugian en eso. Porque cuando van a la universidad están ante la intemperie de esta dictadura cultural, además agresiva, muy agresiva. A dos chiquilinas que también estudian en Facultad de Ciencias de las Comunicaciones, me decía otra madre, las obligan, pero por cursos curricularmente, las obligan a participar activamente de las marchas gays del LGBT y de la marcha por los desaparecidos. Por los desaparecidos. Es obligatorio. Fíjense, es obligatorio. Como es obligatorio hacer un trámite en lenguaje inclusivo en la Intendencia Municipal de Montevideo. Y del otro lado, preguntarán ustedes, ¿y el gobierno que nosotros elegimos no venía de algún modo a salvarnos de todo esto, a emanciparnos de esta tiranía marxista, colectivista, corporativista, que le da tanto poder al Partido Comunista de Uruguay, a las izquierdas y a todo este tipo de nuevos paradigmas o modalidades de la convivencia y de la aceptación de la condición humana? Y yo después cuando veo hacia atrás, hago las cuentas, me doy cuenta que no, que yo también fui otro pavote que no me di cuenta de eso. Porque este gobierno jamás habló de desarticular o desmantelar las políticas de género en el Estado, de modificar los contenidos de estudio, de esa mentada transformación educativa que no sabemos dónde está, porque fíjense que hasta un alumno del IABA provocó incluso después una escalada de ocupaciones y paros en solidaridad con ese muchachito. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de transformación en qué? Pero además, la transformación educativa no está vinculada a los contenidos, porque justamente está vinculada a esta agenda global de la transformación hacia este marxismo cultural. Plantea otros paradigmas, evidentemente, y este gobierno no tuvo ninguna intención, por el contrario, está alineado a esta agenda global del nuevo orden. Las especulaciones pueden venir acá, después yo veo por redes que te dicen, bueno, el gobierno va por este lado de mejorar estos aspectos y no estos otros porque sabe que no puede. Bueno, sí, no sé si solo es que sabe que no puede. Creo que tampoco quiere, no quiso, porque para poder tenés que venir trabajando hace años en todo esto. Tendrías que haber construido un aparato político serio, importante, una estructura coalicional, partidaria, que viniera a dar la batalla cultural. Pero para eso te tenés que alinear a movimientos internacionales. ¿Y con quién Uruguay? ¿Con quién? Con la eventualidad de una nueva presidencia del Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Con quién se iba a alinear? Con la eventualidad, que incluso era, pero prácticamente una incertidumbre antes, de un Milei presidente en Argentina que tiene que arreglar tantas cosas y no se sabe. Y la eventualidad y la carga de incertidumbre si llegará a ser presidente y si podrá hacer algo. ¿Ante quiénes? Ante los liberales paraguayos, pero es un pequeño y pobre país, Paraguay. Tampoco tiene incidencia. ¿En qué contexto? ¿Ante quiénes? Uruguay, ¿qué podía hacer como pequeño país en este contexto en el cual ya estaba agarrado presupuestalmente desde la época Sanguinetti, con la CEPAL, con 58.000 millones de dólares para que comenzara a trazar toda una trayectoria, un camino, un proceso de economía de planificación, economía de diseño? Y ahí aparecen un montón de planes económicos que se van diseñando. Hasta incluso aparece esa rara universidad de ciencias sociales llamada el CLAE, con los cuadernos del CLAE, de la cual egresa el propio contador Danilo Astori. El CLAE. Uruguay está agarrado hace muchísimos años de planes globalistas, con financiaciones fuertes. Y yo acá me miro y veo, por ejemplo, oficialmente, ¿no? CEPAL, igualdad de género para América Latina. Uruguay, por supuesto, en este consenso. El consenso de Montevideo, aspectos claves para el trabajo en promoción y defensa
de las políticas de género, planes de igualdad social y planes de igualdad de género, planes de leyes de paridad. Todo esto está en las páginas oficiales del Estado uruguayo y de este gobierno. Las divisiones de género pueden ingresar al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, están las divisiones de género. Hasta ahora la Asociación Rural también, que no sé qué opinarán del acuerdo que hizo la ministra de reducir los gases de efecto invernadero, que es el metano que despiden el ganado vacuno y también por la materia fecal, y bueno, van a reducir la producción de ganado en un país agropecuario. Vamos a escuchar, se puede, vamos a ir a una pausa, si te parece, Damián, y después vamos a escuchar un video, 3 minutos y pico, donde se está haciendo una clara campaña revolucionaria, prácticamente pro-armamentística, de parte de nuevos agentes tupamaros y a su vez postulaciones que va insinuando el propio José Mujica, pero hay un testimonio de alguien que nos va a explicar cómo funcionaban las tupabandas, esas tupabandas que siguieron funcionando en el país y que hoy también propician, si vos querés, ese clima de impunidad como una estructura armada a aquellos que están saliendo a dar la batalla verbal, cultural a través de los medios, planteando incluso en los institutos de enseñanza esta dictadura o esta hegemonía, planteando una única versión de nuestra historia reciente. Ante las nuevas generaciones, los héroes de este país o de esta patria fueron los tupamaros y los comunistas, y los militares de aquel entonces fueron los verdaderos dictadores, traidores, que parece que se les ocurrió una vez salir a torturar, a matar y hacer desaparecer gente. Se ha flagelado, se ha roto la versión real de la historia. Rompieron, pero en los centros de enseñanza me refiero. Me refiero que en la educación universitaria, en la educación secundaria, a los chiquilines que van al liceo, que van a la UTO, los que están cursando preparatorios para entrar a la facultad, les están dando esta única versión de la historia. Una versión monolítica, monocorde, una versión absolutamente miope, ideológica de la historia, violando, pero violando crasamente, desde donde lo mires, sustancialmente, el principio de laicidad de nuestra educación, violando la ley orgánica de la educación, violando los principios constitucionales de la educación. Quédate ahí, vamos a una pausa y continuamos.